Dice un refrán: Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y esto se puede ver en la primera lectura de hoy, que nos muestra cómo se dividió el pueblo de Dios entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que queda llamándose Israel, y el reino del sur fue el reino de Judá. El reino del norte con capital en Samaria y el reino del sur con capital en Jerusalén. ¿Y por qué se llegó a esta división? Por renglones torcidos. Renglones torcidos que no empezaron en el pasaje que se lee hoy en la misa, sino que empezaron en la corrupción del corazón de Salomón. Al final de su vida, Salomón le presentó a Dios renglones torcidos porque su corazón se torció guiado por el placer y por el deseo de complacer a sus muchas mujeres. Salomón acabó en idolatría, pero no solo eso. La vida lujosa que podía verse como un éxito de Salomón, y así lo vio, por ejemplo, la reina de Saba, esa vida exitosa y lujosa, que repito, puede verse como motivo de admiración, pues es el peor ambiente para criar hijos. Criar hijos en medio de placeres, de lujos, de gustos, de caprichos, pues es lo peor. Entonces el gran sabio, el tremendo sabio Salomón, no supo educar a su hijo, que se llamó Roboam y que heredó el trono. No lo supo educar, y como no lo supo educar, este hijo caprichoso y egoísta fue también renglón torcido. Ese se llamaba Roboam, hijo de Salomón. Pero hay otro renglón torcido que también aparece aquí, un hombre codicioso del reino del norte llamado Jeroboam. Jeroboam tenía ansia de poder, y cuando subió al trono Roboam, niñito, mimado, caprichoso y consentido, Jeroboam sabía que no tenía nada más que dar un empujoncito y caía en la trampa, y a fe que cayó en la trampa Roboam. Efectivamente, fueron a pedirle a Roboam que bajara un poco los impuestos, y Roboam tomó una actitud, la típica del niño mimado, la actitud de que yo me lo merezco todo, la actitud caprichosa, la actitud egoísta, y Jeroboam aprovechó esa oportunidad para convocar a división, para convocar a cisma. Entonces, fíjate que hay tres grandes pecadores o pecados que intervienen en esto. Salomón, que incluso antes de adorar a los ídolos de otras naciones ya había caído en la idolatría del placer y del lujo, y por eso no supo educar a su hijo. Entonces, pecado de Salomón. Luego, pecado de Roboam, el niñito mimado y caprichoso, el que solo piensa en sí mismo. Y luego la codicia de Jeroboam. Lo impresionante es pensar que en medio de esta historia, que es la historia del rebote del pecado entre unos y otros, como una pelota, que se van pasando unos a otros, bueno, pues así es el pecado pululando, repartiéndose entre los seres humanos. Pero en medio de esa miseria, decía, Dios, el Señor, va sacando adelante su plan, porque a través de esa división que es tan dolorosa y que va a traer tantas consecuencias, Dios no aparta su bendición. Dios escribe derecho en renglones torcidos, y en medio de toda esa confusión de egoísmos va a permanecer la tribu de Judá, y de la tribu de Judá va a salir un sucesor, José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Dios, efectivamente, escribe derecho en renglones torcidos. Por otra parte, en el Evangelio escuchamos la palabra efetá, que es uno de esos pocos términos que tenemos pronunciados por Jesucristo en el lenguaje arameo, como por ejemplo también Abba. Efetá es un término que significa ábrete, y es un término que en el Evangelio de hoy resuena con una fuerza muy especial en esa curación del sordomudo, alguien que tenía dificultad no únicamente de escuchar, sino también tenía dificultad para hablar, y obviamente la curación de ese sordomudo, de una manera muy fuerte, muy directa, por parte de Jesucristo, es una evocación de la curación de una enfermedad espiritual que es la dificultad de escuchar la voz de Dios y la dificultad también de abrir nuestro corazón expresándolo de una manera transparente. Sí, es posible que tengamos dificultad de distinguir lo que es la palabra de Dios, lo que es la voluntad de Dios y lo que no es, porque tenemos una dificultad de una comprensión distorsionada.
Y pedimos para ello que el Señor meta esos dedos en nuestros oídos, que como nos podemos imaginar, introducir los dedos dentro de un oído parece que es algo que es una operación que genera como una cierta violencia. A nadie le gusta que le introduzcan los dedos en un oído, como dice el Evangelio de hoy. Pero es que para aprender a escuchar la palabra de Dios tenemos también que llevar adelante una purificación que supone ejercer también cierta violencia, entre comillas, ¿verdad?, con nuestra mundanidad. Es decir, desmundanizarnos supone un proceso de purificación que supone vencer la comodidad para aprender a escuchar a Dios. Y por otra parte, dice que le tocó también con saliva la lengua. Tampoco es fácil esto. No es agradable que alguien le toque en su lengua con saliva ajena. Es también algo que puede incluso también generar una resistencia en nosotros. Sin embargo, Jesús hizo ese signo para que se le soltase la traba de la lengua, para que ese sordomudo pudiese hablar. Necesitamos también que nuestra lengua sea transparente, que nuestro corazón no guarde aquello que Dios está esperando que exterioricemos tanto para hablar con Dios, ¿verdad? Algunos padres, como San Teodoro Estudita, dicen que existe un demonio mudo que quiere que no nos expresemos, que no mostremos nuestros pecados, que no pidamos consejo al Padre Espiritual, y viene este don de Jesucristo y con ese efecta no únicamente nos abre el oído para comprender qué es la voluntad de Dios, sino también nos suelta la lengua para ser transparentes, para mostrar con claridad todo aquello que necesitamos mostrar para poder ser ayudados. A Jesús por María. En este día le pedimos tener el oído tan fino como el de María y una lengua también tan ágil como la de María para cantar las alabanzas del Señor. Feliz día para todos. Amén.